Ahora comenzaremos a abordar el último tema que tenemos en el semestre, que es el contrapunto de cuarta especie, y vamos a ver la introducción. La cuarta especie, recuerden que es el contrapunto que llamamos contrapunto sincopado y es un contrapunto que igual ya hemos estudiado a dos y tres voces. Por lo tanto, no es necesario repetir ya las mismas reglas, ya que todo lo que hemos dicho sobre quintas, octavas paralelas y todos los principios se siguen aplicando. A cuatro voces, lo único que tenemos que aprender es a producir retardos disonantes de manera correcta. Y para esto todo se va a simplificar en una regla muy sencilla. Entonces, primero, antes vamos a recordar que tenemos tres retardos superiores. Retardos superiores son aquellos que se producen en las voces arriba del bajo. Entonces, en este caso, las síncopas o los retardos están escritos en el soprano. Si aparecieran, pues a estos se les llaman retardos superiores porque están por arriba del bajo. Pero también estos retardos podrían aparecer en el contralto o en el tenor. En cualquiera de estos casos se siguen llamando retardos superiores porque la cuarta especie estaría por arriba del bajo. En cambio, cuando la cuarta especie está en el bajo, en este caso a esto le llamamos retardos inferiores. Entonces los retardos superiores son el de cuarta, el de séptima y el de novena, y los retardos inferiores son solamente el de segunda y el de cuarta. Recordemos que en las reglas del retardo, el retardo siempre va a tener una preparación, el retardo y una resolución. Entonces, la preparación es el sonido que está antes de la síncopa. Este sonido que está en el tiempo débil previo, como aquí por ejemplo, aquí tengo la disonancia y el tiempo débil previo, a esto le llamamos preparación. Esto es propiamente dicho el retardo y lo que viene a continuación es la resolución. Recordemos siempre las resoluciones de los retardos son descendentes por grado conjunto. Por esa razón los cifrados los indicamos así. El paréntesis nos indica que es una disonancia y la línea diagonal horizontal nos está indicando que esta disonancia tiene una resolución obligada. La séptima va a resolver en la sexta, lo cual significa que el retardo baja a un grado conjunto. Y en los retardos inferiores sigue siendo la misma regla. La disonancia va a resolver descendiendo por grado conjunto hacia la consonancia más inmediata. Entonces la segunda, en el caso de los inferiores, resuelve en la tercera y el de cuarta resuelve en la quinta justa. Eso no lo podemos cambiar. Ahora, los retardos con resolución ascendente no se usan en el contrapunto estricto y eso se ven más bien hasta el contrapunto instrumental y los retardos ascendentes se ven mediante resoluciones de semitono. Por el momento eso queda descartado y recuerden que todas las resoluciones serán descendentes en los retardos siempre y siempre el tiempo débil del retardo, es decir, la preparación o resolución siempre será consonante. Nunca en la cuarta especie, en el sentido estricto, nunca tendremos disonancias en la segunda blanca. La disonancia podrá estar en la primera blanca, donde a esto le llamamos retardo. Ahora, cuando la formación es consonante, imagínense que en lugar de un 7 tuviéramos un 8 aquí, o tuviéramos un 5 en lugar de este 7. En esos casos, a eso no le llamamos retardo, porque simplemente es el efecto de una síncopa y la formación que se está dando sería consonante y en ese caso no tenemos ninguna regla de resolución. La regla de resolución y lo que acabamos de mencionar solo se aplica cuando son retardos y los retardos son disonantes, nada más tengan en cuenta eso. Ahora, ¿qué regla se va a manejar para que podamos estructurar estas combinaciones disonantes en la cuarta especie? La regla es esta. La nota de resolución del retardo no debe aparecer en las voces intermedias en el tiempo anterior. Por lo tanto, vamos a observar, la nota sí es la resolución del retardo de cuarta, es la resolución obligada. Esta nota no aparece en el contralto ni aparece en el tenor. Esta sería la única regla que tenemos que seguir. En realidad es una regla muy sencilla. Si la queremos enunciar de otra manera, diríamos que la nota de resolución no debe ser duplicada en las voces intermedias. Y con esto simplemente ya podremos lograr que nuestras combinaciones disonantes sean adecuadas o correctas. En este caso, entonces, ¿cómo vamos a determinar las notas que van en el tiempo fuerte? Recuerden que nosotros ya sabemos manejar el potencial armónico y el potencial armónico son las combinaciones consonantes que ya saben ustedes manejar. Entonces, el potencial armónico lo que estamos haciendo es verificarlo desde el tiempo débil. Por lo tanto,
En este caso el potencial armónico no es 1 más 6 más 4. Esa es la combinación disonante debido a la presencia del retardo. La combinación consonante o que pertenece al potencial armónico es la combinación que está en el tiempo débil, es decir, 1 más 6 más 3. Ahí es donde ustedes están aplicando su conocimiento de las combinaciones armónicas que podemos usar en estos contrapuntos de especies. Es decir, en lugar de que la combinación armónica la estemos viendo en el tiempo fuerte, la estamos viendo en el tiempo débil. Y esto es precisamente debido al retardo, porque es lo que está haciendo. El retardo está retardando, valga la redundancia, está retardando la consonancia que estábamos esperando. Lo mismo aquí, si preguntamos cuál es la combinación armónica, cuál es la combinación que pertenece al potencial, la combinación es 8 más 3 más 6. Nuevamente debemos tomar la nota que está en la parte débil, porque está retardada. Entonces, 7 más 3 más 8, esto no es una combinación del potencial armónico, es una combinación disonante producto del retardo. Lo mismo aquí. Aquí la combinación disonante es, la combinación consonante, perdón, es 3 más 5 más 8. 9 más 5 más 3, el 9 más 5 más 3 es la combinación que resultó del retardo. Por lo tanto, no entra en las consonancias. De esta manera, lo único que tenemos que hacer para entender qué notas vamos a escribir en las partes de en medio o en las otras voces, lo vamos a entender en base a ver la combinación armónica que se está dando en el tiempo débil. Y con esta regla, nada más hay que tener en mente, podemos hacer nuestras combinaciones como ya las sabemos hacer, siempre y cuando la nota de resolución no se duplique en otra voz. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que la nota de resolución está duplicada en el bajo. La nota sol está en el bajo. Sin embargo, aquí no aplica la regla anterior porque la aplicamos solo para las voces intermedias. Entonces, en los retardos de novena, aquí es perfectamente normal que la nota de resolución aparezca duplicada en el bajo. Pero vean que esta nota no aparece en las voces intermedias. Entonces, estas reglas tienen por propósito producir una disonancia que sea clara en la estructura armónica y sobre todo que tenga una resolución bien definida. Esta regla es estricta sobre todo lo que acabo de mencionar, es estricta en los contrapuntos por especies que estamos llevando. En la música instrumental, en la música sinfónica, inclusive en muchas obras que son con acompañamiento de instrumentos, por ejemplo, una sonata para violín con piano, etc. En esos casos muchas veces se exceptúa la regla que acabamos de enunciar, pero bueno, ahí ya son principios donde las disonancias se distribuyen entre distintos timbres y eso ayuda a disminuir como el choque disonante que se produce cuando no seguimos la regla que hemos mencionado. Voy a poner un ejemplo precisamente de lo que no debemos hacer. Voy a ponerlo en 2 pentagramas, aunque ya sabemos que siempre escribimos a 4 pentagramas. En este ejemplo estoy teniendo un retardo de séptima, de re a do. El retardo tiene que resolver obligatorio a la sexta. Esto no lo podemos cambiar. Ahora, cómo puedo deducir lo que me falta? Entonces yo voy a hacer mi combinación a partir de aquí. 6 ¿con qué combina? Ya sabemos por el potencial que 6 se puede combinar con 6 más 3, se puede combinar con 8, por ejemplo 6 más 3 más 8, se puede combinar 6 más 6 más 3, etcétera. Ustedes ya conocen estas combinaciones. Nada más lo que tienen que ver es que la combinación la sacamos desde el tiempo débil, no desde el fuerte, porque es el retardo. Entonces supongamos que yo voy a combinar, por ejemplo, voy a cometer un error para ilustrar lo que no se debe hacer. Voy a hacer la combinación 6 más 6 más 8. Entonces, aquí tengo la octava y aquí tengo la sexta. Entonces tengo 6 más 8 más 6. ¿Sí? 6 más 6 más 8. En este caso, aunque 6 más 6 más 8 está dentro del potencial armónico, hay un error porque la nota de resolución la estoy duplicando la estoy duplicando en el momento del retardo. Y esto es lo que estaba mencionando hace un momento. Aquí se produce una disonancia
que genera un conflicto con el retardo y que le quita poder o le quita, digamos, como vistosidad, por decirlo así, a la resolución. Es decir, desde el punto de vista del contrapunto estricto o de la escritura estricta, esto se considera un error, que la nota de resolución, la nota en la cual resuelve el retardo, la dupliqué en el momento del retardo. Aunque la combinación es correcta, 6 más 8 más 6, aunque la combinación que estamos viendo aquí está dentro del potencial, lo incorrecto es que la nota de resolución se duplicó aquí al momento del retardo. Entonces, si yo quiero corregir y ajustarlo a la regla anterior, en este caso, entonces tendríamos esto. Tengo mi retardo de séptima que está obligado a resolver en la sexta. Entonces yo puedo elegir ahora una combinación armónica con el 6, pero que no duplique la nota de resolución. Entonces, por ejemplo, podríamos poner a la octava y tenemos 6 más 8 y poner a la tercera. En este ejemplo tengo 6 más 8 más 3. Ya en este caso tengo una combinación consonante, aquí está el 8, aquí está el 3 y aquí está el 6. Tengo una combinación consonante en este momento y esta combinación consonante está dentro del potencial armónico, pero lo importante es que la nota de resolución no la estoy duplicando al momento del retardo, lo cual sí pasó en este caso. Entonces, esto nos produce una relación disonante o una combinación disonante que tiene mayor claridad y donde la resolución suena con mayor nitidez. En esta es una combinación armónica donde hay mayor dureza y digamos que la resolución y las disonancias como que se mezclan y genera una mayor dureza. Ahora, lo que comentaba hace un momento, sin embargo, esto que no es la regla de la escritura estricta, esto que está considerado como error dentro de la escritura estricta, aparece con frecuencia en la escritura orquestal, pero porque estos choques o esta omisión de la regla digamos que se oculta, por decirlo de una cierta manera, se oculta al combinarlo con diferentes timbres. Por ejemplo, supongamos que estos fueran los violines y que estos fueran una sección de cornos franceses. Entonces, al tener diferentes timbres ahí, digamos como esta dureza que se está produciendo debido a la resolución duplicada al momento del retardo se suaviza. Y ese tipo de disonancias lo encontraríamos mucho en la escritura orquestal. Por ejemplo, en las sinfonías de Beethoven no es raro encontrar que no está siguiendo esta regla. Sin embargo, hay muchas piezas que siguen el principio estricto donde la nota de resolución de los retardos de la disonancia no se duplica. En general, por ejemplo, encontramos en los contrapuntos de Bach que sigue esta regla. Es lo más frecuente en Bach, en sus corales, en sus fugas. Es muy frecuente que no se duplique la nota de resolución, aunque siempre, bueno, habrá excepciones. En este caso no podemos exceptuarlo porque nuestro curso es un curso de escritura estricta. En el caso entonces es lo mismo para los retardos inferiores. En este caso pueden ver que el retardo es la disonancia de segunda, por lo tanto 2 más 5 en este caso no es la combinación consonante. La combinación consonante es la que me está dando el siguiente bajo, el tiempo débil, y aquí puedo ver que el bajo ahora produce una tercera y una sexta. La combinación es 6 más 3. Esta es la combinación 6 más 3, es la combinación que me está permitiendo generar la consonancia necesaria. En este caso hemos bajado el bajo una octava abajo, nos falta escribir el tenor y vamos a poner el ejemplo, nos va a servir como ejemplo para ver cómo se determinan las voces faltantes. Entonces recordemos, 5 más 2 no es la combinación que me sirve como guía, porque esto que se está dando en el tiempo fuerte con el retardo, esta es la combinación disonante, igual que vimos en los retardos superiores. Yo debo buscar la combinación armónica en el tiempo débil. Entonces en este caso el si me está dando una tercera y una sexta. Mi combinación es 6 más 3. 6 más 3 lo puedo combinar con alguna otra consonancia. Ahora, en este ejemplo, si yo pusiera la nota si, en este caso, por ejemplo, que pusiera el si aquí redonda, tendría mi combinación de si a si, sería 8 más 3 más 6. Diríamos que estamos en lo correcto por ser una combinación del potencial armónico, pero el error nuevamente es que este si es la duplicación de la resolución en el momento del retardo. Ahí estaríamos cometiendo el error. Entonces debo de combinar el 6 más 3 de otra manera que no sea con 8 para no cometer ese error. Por ejemplo, en este caso podríamos sin mayor problema volver a poner la sexta.
Entonces en el tiempo fuerte es 5 y en el débil es 6. La que me interesa es la del débil, porque esta es la nota real, este es el retardo. Entonces la combinación es 6 más 3 más 6. Esa es mi combinación consonante. Y lo que ocurrió en el tiempo fuerte, 5 más 2 más 5, es la combinación accidental debido al retardo. Entonces, así es como se maneja la armonía en la cuarta especie. La manejamos en base a la nota de resolución. Desde esta nota es como vamos a determinar los sonidos que nos faltan o las notas que queremos escribir en los faltantes. Siempre con la regla de que la nota de resolución no se duplique al momento del retardo. Si en este caso yo quiero deducir qué nota va en el tenor, hago el mismo procedimiento. Me tengo que ir a la nota del tiempo débil, no la del fuerte. La del fuerte, 4 más 2. Esto no es una combinación consonante, es una combinación disonante producto del retardo. La combinación la busco aquí, donde tengo la quinta y la tercera, 5 más 3. Ahora, ¿con qué puedo combinar a 5 y 3? Siempre y cuando esta nota no quede duplicada en el momento del retardo. Bueno, entonces podría ser 5 más 3 y podríamos, por ejemplo, duplicarlo con... Podríamos duplicar el 5 por poner un ejemplo. Aquí está el 5. En el tiempo fuerte se produjo otra vez la cuarta, pero lo que me interesa es esta nota de aquí. Entonces, en este caso, nuestra combinación fue 5 más 5 más 3. Esa fue la combinación armónica del potencial armónico y la combinación 4 más 4 más 2. Esta es una que está fuera del potencial, pero que en este caso está siendo como resultado del retardo. Por lo tanto, esa no se cuenta por ser accidental y de hecho por eso la ponemos también entre los paréntesis. Para concluir, vamos a poner un ejemplo donde vamos a producir estas combinaciones disonantes aplicando las reglas que vimos. Lo estamos haciendo a 2 pentagramas, pero recuerden que siempre trabajamos en cuatro pautas. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí puedo ver que tengo en el contralto asignada la cuarta especie y tengo en el bajo lo que sería un canto firme. Ahora, en este ejemplo, entonces puedo ver que en el tiempo fuerte de este compás tengo una séptima que está resuelta en la sexta. En el siguiente tengo una séptima, nuevamente resuelta en una sexta. En el siguiente una cuarta en tercera. Aquí podemos ver que tengo 2 retardos de séptima y uno de cuarta. Y en el compás anterior tengo esta quinta. Bien, siempre el tiempo débil será consonante y la disonancia es la que puede ir en el tiempo fuerte. Ahora, aquí lo que vamos a preguntarnos es cómo vamos a sacar las voces restantes y vamos a aplicar lo que hemos aprendido anteriormente. En este caso, como todo es consonante, no hay mayor problema y podemos hacer simplemente una combinación. En este caso puse 5 más 5 más 3 o podemos hacer una mejor combinación en este caso 8 más 5 más 3 que es un mejor acorde. La octava, la quinta y la tercera. Ahora, vamos a ver el siguiente compás. ¿Cómo voy a sacar la armonía? Acuérdense, vamos otra vez a la regla. Tenemos que irnos a la resolución, a la que está en el tiempo débil. Entonces, la que me va a servir como referencia es la sexta. Esta sexta es la que me va a dar el pie para que haga mi combinación. Yo sé que la sexta se puede combinar con la tercera, que se puede combinar con la octava, solamente no se puede combinar con la quinta. Y la regla es que esta nota yo no la duplique ni aquí al momento del retardo. Con eso en mente ya puedo yo deducir las notas faltantes. Entonces, por ejemplo, aquí es fácil que yo acompañe o que escriba yo la tercera. Entonces estoy escribiendo la tercera para acompañar a la sexta, 6 más 3. Y para la voz superior podría sin mayor problema volver a escribir la misma tercera, por ejemplo. Y en este caso mi combinación es 3 más 6 más 3. Es decir, estoy usando esta combinación, que es la que esta es mi armonía real, 3 más 6 más 3, y la nota de resolución no fue duplicada al momento del retardo. Por lo tanto, esto es correcto. Luego tenemos otra vez el retardo de séptima, y en este caso, por ejemplo, tengo el 6, me voy hacia esta nota, no a esta. El 3 más 7 más 3, acuérdense que esa es la combinación disonante producida por el retardo. Luego tenemos en el siguiente caso 7 y 6. Nuevamente me tomo al 6 y el 6 yo sé que lo puedo combinar muy bien con la tercera.
Entonces, por ejemplo, si le doy al soprano la tercera, aquí podemos ver de la a do la tercera, ya tengo 6 más 3. Lo único que no podría hacer es, por ejemplo, 6 más 6 más 3, porque si hago 6 más 6, significa que voy a poner un fa aquí, por ejemplo, este fa, que es la duplicación de la resolución y cometería el error. Entonces tengo nuevamente que buscar otra combinación. Si duplico el 3, por ejemplo, 3 más 6 más 3 sería un do, pero me daría octavas paralelas entre estas voces. Así que lo que me queda es 6 más 3 más 8. Y en este caso, el 8 más 6 más 3 me está dando la solución que necesito y no está generando ningún defecto armónico. La combinación 8 más 7 más 3 nuevamente es la combinación accidental, pero la real es 8 más 6 más 3. En el retardo de cuarta, entonces, ¿cómo sacaríamos la armonía? Nuevamente nos tenemos que ir a la resolución, la tercera. ¿La tercera con qué la podemos combinar? Podemos hacer 6 más 3 más 8. Podríamos hacer 3 más 8 más 5, es decir, tenemos varias opciones ahí. En este caso, lo único que debo de evitar es que la nota mi aparezca en este lugar o en este lugar. Fuera de eso, yo puedo hacer mis combinaciones para buscar mis acordes consonantes. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir, en este caso, podría ser, por ejemplo, que pongamos la octava. Aquí está, de do a do la octava, entonces 8 más 3. Y tengo dos opciones. 8 más 3 puede llevar la sexta o puedo poner 8 más 3 más 5. Vamos a poner el 5 para que esta voz no se repita y se mueva. Entonces tengo 5, 5 más 3 más 8. Ese es el acorde real. Entonces tengan en cuenta que esta es la regla más importante y este es el mecanismo de toda la cuarta especie a cuatro voces. Los acordes reales, por lo tanto, recuerden que están aquí. Están en las partes débiles. Los acordes reales los estamos viendo después en el momento de la resolución. Estamos quitando al retardo porque el retardo lo que está haciendo es crear una combinación disonante. La nota real es la que viene después del retardo y es la que está determinando la armonía. Y la única regla es recordar que la nota de resolución no debe duplicarse no debe duplicarse al momento del retardo. Esa es la única regla. Y con esto tenemos ya sintetizada el manejo armónico a cuatro voces en la cuarta especie. No requeriríamos de más reglas, sino aprender bien esto que acabamos de enfatizar y repetir varias veces. Todas las reglas de quintas, octavas paralelas y todo lo que hemos visto sigue siendo válido y ya no es necesario repetirlo. Esto realmente es lo más importante ahorita para entender cómo se estructura la armonía en este tipo de contrapunto.